Gusto en saludar a todos nuestros amigos que se conectan a este canal, su canal Estudiando la Biblia cada día, porque cada día estudiamos la Biblia y vamos avanzando hasta completarla toda. Muy bien, ¿estás listo? Entonces dale allí esa manito de dedo alzado para manifestar que te gusta y que vas adelante en el estudio de la palabra de Dios. Gracias por los comentarios que envías. Gracias por suscribirse a alguno que aún no lo ha hecho y lo puede hacer ahora mismo. Activa esa campanita y también el que pueda hacer su apoyo, su donación a través de ese corazoncito que está debajo del video. Allí puedes hacerlo. Muy bien, en 2 de Samuel capítulo 12 encontramos una historia interesantísima. Natán amonesta a David. En el capítulo 11 vimos cómo David cae en el pecado más profundo, adulterio y asesinato. Y ahora Jehová envió a Natán, dice el versículo 1, ante David, y al llegar le dijo: habían 2 hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas, muchas posesiones, muchas vacas, pero el pobre no tenía sino una corderita, una ovejita que él había comprado y había criado y que había crecido con él. Era como una mascota para este hombre pobre. Una ovejita la tenía de mascota. Mira, hasta dormía con él. Era como una hija, dice el texto, el versículo 3. Interesante, ¿no? Que en esta época tan antigua ya vemos el hecho de la tenencia de mascotas muy queridas, muy apreciadas. Pero un día llegó un viajero a visitar al hombre rico y este no quiso tomar de todo el ganado que tenía para prepararle comida al viajero, sino que tomó la mascotica, la ovejita del hombre pobre y la cocinó, la guisó y se la entregó en comida al viajero. ¡Qué terrible! ¡Qué situación! Y dice el versículo 5, se encendió el furor de David violentamente contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que es digno de muerte el que tal hizo. Debe pagar 4 veces el valor de la cordera por haber hecho semejante cosa y no mostrar misericordia. Entonces dijo el profeta Natán a David: así es, señor rey, así es, pero quiero decirte que tú eres ese hombre. Terrible sentencia, lo confronta con la realidad, porque recuerda, David había tomado la corderita de Urías, su fiel soldado, y ahora vivía con ella y estaba esperando un hijo de ella. Tú eres ese hombre, dice el versículo 7, así ha dicho Jehová Dios de Israel: yo te ungí como rey de Israel y te libré de manos de Saúl. Te entregué la casa de tu Señor, te puse en el poder, te di en los brazos. Dice, te puse en tus brazos a sus mujeres. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Te di todo. Tienes un palacio, tienes riquezas, tienes ganado, tienes vacas, tienes tus mujeres, tienes hijos. ¿Por qué pues has tenido en poco la palabra de Jehová? Y aquí viene la reprensión, el versículo 9. ¿Por qué has tenido en poco la palabra de Jehová y ha hecho lo malo delante de sus ojos? A Urías el Eteo lo mataste a espada y tomaste a su mujer. Versículo 10, por lo cual ahora no se apartará jamás. Aquí viene la sentencia, el castigo sobre David. Jamás se apartará la espada de la casa, de tu casa, por cuanto me menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías el Eteo para que fuera tu mujer. Así ha dicho Jehová: yo haré que de tu misma casa se alce el mal contra ti. Tomaré a tus mujeres delante de tus ojos y las entregaré a tu prójimo. Además le dice otra sentencia: el niño que espera Betsabé morirá. El hijo producto de esta relación adúltera morirá. Versículo 12, porque tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Natán dijo a David: también Jehová ha perdonado tu pecado, no morirás. Sin lugar a dudas, aquí hay muchas lecciones. Número 1, vemos aquí un hombre que fue bendecido por Dios en gran medida, ungido por Dios, fue lleno de bienes y de parabienes y de muchas condiciones favorables. Un hombre que fue según el corazón de Dios mientras se mantuvo acorde a la palabra de Dios. Un hombre que tenía el conocimiento, tenía la gracia de Dios. ¿Cómo pudo ser posible que cayera en esta situación? ¿Cómo pudo ser posible?
lo que vemos aquí es que, amigos y amigas, aunque tengamos muchas bendiciones, aunque tengamos el favor de Dios de nuestro lado, aunque tengamos el corazón conforme al corazón de Dios, no podemos descuidar el velar y orar. Y eso fue lo que descuidó el rey David en su condición de rey. Descuidó el velar y orar. Y en ese descuido, como vimos el día de ayer, vino la tentación y cayó en ella profundamente. No podemos descuidar el velar y orar. Y ahora también vemos aquí un comentario que quiero compartir del libro Patriarcas y Profetas. Muchos se preguntan, dice aquí en este libro, ¿por qué se hizo público este relato? ¿Por qué consideró Dios conveniente descubrir al mundo este pasaje oscuro de la vida de uno que fue altamente honrado por el cielo? El profeta, en el reproche que hizo a David, había declarado tocante a su pecado: con este negocio hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. El pecado de David se hizo público y con ese pecado vino la burla contra el pueblo de Dios, vino la burla contra Dios mismo, porque él puso en oprobio el nombre de Dios al cual él representaba. Y todavía hoy muchas personas, muchos incrédulos, muchas aún cristianos, al leer esta historia, entonces encuentran un fundamento para seguir en su pecado, para excusarse de su pecado, porque dicen, no, si David lo hizo, yo también. Mira, David, el que tenía el corazón como el corazón de Dios, y yo, pues yo no soy menos que David, pero si David lo hizo, yo lo hago. Y se excusan de esa manera, pero no olvides que David tuvo el corazón conforme al corazón de Dios mientras vivió de acuerdo al consejo divino. Cuando él se aparta aquí, él ya no está conforme al corazón de Dios, él está alejado de Dios, él está en el lugar equivocado, blasfemando el nombre de Dios. Y dice aquí en este relato que la historia de David no suministra motivos para tolerar el pecado. David fue llamado hombre según el corazón de Dios cuando andaba de acuerdo a su consejo. Cuando pecó, dejó de serlo hasta que por arrepentimiento hubo vuelto al Señor. La palabra de Dios manifiesta claramente esto que David había hecho fue desagradable a los ojos de Jehová y el Señor le dijo a David por medio del profeta: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Vas a sufrir consecuencias, vendrá la guerra, la muerte a tu propia familia, empezando que el hijo de la producto de este adulterio moriría. Y por eso dice aquí que David se arrepintió en el relato. Sin embargo, dice también, pero Jehová lo perdonó. Pero por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido morirá. Y Natán se fue a su casa. Jehová hirió al niño que de la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño. Ayunó David, se retiró y se pasó la noche acostado en tierra. Los ancianos de su casa fueron a rogarle que levantara del suelo, que comiera, pero él no quiso nada. Al séptimo día el niño murió. Y David entonces dejó de llorar, dejó de clamar y volvió a comer. Tuvo un proceso de arrepentimiento, lo revela aquí el versículo, el texto. David se compungió, David se humilló grandemente. Quería que el niño se salvara, pero la sentencia de Dios fue total. Y quiero decirte, David se arrepintió, David fue perdonado, porque cuando nosotros nos arrepentimos, sin lugar a dudas, seremos perdonados. Si hoy está escuchándome alguien que necesita arrepentirse de su mal, de su pecado, hazlo ahora mismo. Dios te perdonará. Pero no olvides que esta historia te deja lecciones, nos deja lecciones interesantes, y es que aunque David se arrepintió, Dios no quitó las consecuencias de su pecado. El niño murió. Y vamos a ver en el desenlace de los siguientes capítulos cómo vino la guerra y la espada no se apartó de su casa. Y David tuvo que enfrentar muchas miserias, muchos problemas por causa de este pecado. El versículo 20 dice que él se levantó, cambió sus ropas, se vistió, comió y siguió su vida normal. Más adelante, en el versículo 24, David dice: consoló a Betsabé, su mujer, se llevó a ella y durmió con ella. Ella le dio a luz un hijo y le puso por nombre Salomón. Jehová lo amó.
Y vino Salomón y envió un mensaje por medio del profeta Natán, así le puso por nombre Jedidías, como había dicho Jehová. Y así que entonces David sigue su vida, sigue su curso ahora con Salomón, su nuevo hijo. Notamos, siguiendo con el texto, siguiendo con esta historia, vemos entonces que hasta entonces la providencia de Dios había protegido a David de todas las conspiraciones de sus enemigos y se había ejercido directamente para afrentar a Saúl. Pero la transgresión de David había cambiado su relación con Dios. En ninguna forma podía el Señor sancionar la iniquidad. No podía ejecutar su poder para proteger a David de los resultados de su pecado, como le había protegido de la enemistad con Saúl. Consecuencias vinieron, amigos, amigas. No podemos por eso confiarnos en el pecado. Las consecuencias vendrán. Dios nos perdona, pero el perdón de Dios no quita que vengan resultados nefastos, consecuencias, dolor, sufrimiento, enfermedad, muerte. Pero el perdón de Dios está allí. Se produjo un cambio en David mismo, que se quebrantó su espíritu por su pecado. Fue abatido, tuvo el sentido de culpabilidad, pero Dios no dejó las consecuencias. Dice en el libro Patriarcas y Profetas, que quiero compartir, durante un año entero después de su caída, David vivió en seguridad aparente. No había evidencias externas de desagrado de Dios, pero la sentencia divina pendía sobre él rápida y seguramente, y se aproximaba el juicio. Y el juicio llegó a su vida. Y así que Dios quiso que la historia de la caída de David sirviera como una advertencia de que en aquellos a quienes ha bendecido y favorecido grandemente no han de sentirse seguros, ni tampoco descuidar el velar y orar. Escribe aquí debajo del video: Señor, me has bendecido, me has dado providencia. No voy a descuidar el velar y orar. Seguiré velando y seguiré orando, porque hay un enemigo que está atento para hacernos caer en el más hondo pecado. Así tenemos entonces una historia reveladora en esta historia de David. Este pasaje de la historia de David rebosa de significado para el pecador arrepentido. Es una de las ilustraciones más poderosas que se nos hayan dado de las luchas y las tentaciones de la humanidad y de un verdadero arrepentimiento hacia Dios y una fe sincera en nuestro Señor Jesucristo. A través de todos los siglos ha resultado ser una fuente de aliento para las almas que, habiendo caído en el pecado, han tenido que luchar bajo el peso agobiador de su culpa. Miles de los hijos de Dios han sido los que, después de haber sido entregados traidoramente al pecado y cuando estaban a punto de desesperar, recordaron cómo el arrepentimiento sincero y la confesión de David fueron aceptadas por Dios. No obstante, haber tenido que sufrir las consecuencias de su transgresión, y también cobraron ánimo para arrepentirse y procurar nuevamente andar en los senderos de los mandamientos de Dios. Hay evidencias claras en el libro de los Salmos del arrepentimiento sincero y profundo de David, con salmos que puedes leer, a donde él revela su estado de pecado y cómo luego salió de él. Amigos, amigas, esto queda para nosotros, este pasaje, con grandes lecciones. Quien quiera que bajo la reprensión de Dios humille su alma con la confesión y el arrepentimiento, tal como lo hizo David, confesión y arrepentimiento, puede estar seguro de que hay esperanza para él. Quien quiera que acepte por la fe las promesas de Dios, hallará perdón. Jamás rechazará el Señor a un alma verdaderamente arrepentida. Él ha dado la promesa: echen mano de mi fortaleza y hagan paz conmigo. Sí, que hagan paz conmigo. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Amén. Di amén. Escribe aquí debajo: así sea, Señor. Gracias porque eres amplio en perdonar. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra y enseñanza en este día. Danos tu luz, danos, Señor, el vivir en arrepentimiento y confesión, apartándonos del pecado. Séllanos a través de tu Espíritu. Danos fortaleza para vencer. En Jesús, amén. Dios te bendiga, Dios te guarde en este día.
Amén.